en Hebreos el capítulo 1 y vamos a leer en primer lugar el versículo 1. Hoy vamos a estar hablando el tema que se llama alma corrompida, oportunidad perdida. Como se dice en los valles de Santa Cruz, de cantito se lo digo. Alma corrompida, oportunidad perdida. Aquí entonces, hermanos, en Hebreos el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La primera información que tenemos aquí, hermanos, es una forma que tuvo Dios de comunicarse. Dice que Él nos habló durante mucho tiempo a los padres, a la generación antigua de Israel, por medio de los profetas. Cuando nosotros estudiamos la inspiración de la Biblia, descubrimos que la palabra de Dios a veces llegó a través de sueños, a veces llegó a través de visiones, otras veces Dios reveló al hombre directamente la escritura, pero ese formato cambió entrado los días del Nuevo Testamento hasta nuestro tiempo. Dios tiene una sola forma de hablar y es por medio de su Hijo. Este es cómo nos habla a través de su Hijo, por lo que nosotros llamamos aquí el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Esa es la comunicación con la iglesia. Todo el Antiguo Testamento Dios tuvo una comunicación con el pueblo de Israel y todas esas enseñanzas quedaron para nosotros también como un tesoro valioso. Pero ahora Dios dice que Él habla por su Hijo. Así que aquí hay dos cosas. Hay un mensaje superior, porque no lo mencioné, pero Dios también habló en el pasado a través de ángeles. Y ahora hay un mensaje superior. Y también, hermano, hay aquí una voz superior, que es la del Señor Jesucristo. Él es el que nos habla. Ahora ponemos la mirada en el capítulo 2 de Hebreos. Hebreos el capítulo 2, versículo 1. Ya que tenemos nosotros un mensaje superior por Cristo, ya tenemos nosotros un mensajero superior también, que es Cristo. Ahora la Biblia nos hace aquí una advertencia en Hebreos 2.1. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que, hermanos, ya que el mensajero es importante, Cristo, ya que el mensaje es importante también, Cristo, ahora dice que tenemos que atender con diligencia, es decir, con rapidez, con urgencia, sin distraernos. Tenemos que escuchar la voz del Señor que quiere hablarnos. Dice que nosotros debemos atender a lo que hemos oído, la palabra que tenemos aquí enfrente. Esta es una palabra viva que habla, que tiene voz, que tiene un mensaje para comunicarnos. Y dice que tenemos que escuchar esa palabra porque hay un riesgo, y ese es que nos deslicemos. Cuando uno estudia el idioma griego, aquí esta palabra deslicemos tiene por lo menos dos ideas. Una de esas ideas, la palabra deslizarse, puede ocupar a un barco que anda a la deriva, un barco que anda sin rumbo, arrastrado por los vientos en el mar y que puede terminar golpeándose con las rocas, desarmándose y hundiéndose finalmente. Con toda esa idea, la palabra deslicemos es una advertencia para nosotros que podemos nosotros chocar, darnos golpes duros en la vida porque perdimos la brújula, perdimos la dirección, perdimos de vista la palabra
y nuestra vida puede terminar en un desastre como una embarcación hundido en el fondo. Es la idea. La otra palabra o la otra definición tiene que ver con deslizarse, alguien que pierde la firmeza, alguien que pierde la estabilidad. Aquí entre nosotros en la ciudad le llamamos alguien que patina, ¿no? No es que es alguien que anda sobre patines, sino que ahí y está a caerse y puede golpearse y puede lastimarse, puede romperse sus huesos, o como dicen aquí en Buenos Aires, se puede romper hasta el alma, hablando de lo duro que puede ser el golpe. Así que si yo pierdo de vista la palabra, si mi oído no pone atención a la palabra, esto puede terminar en una tragedia para mi vida, en un desastre para mi vida. Entonces, ya que ahora Dios nos habla por medio de su Hijo, ahora dice, nos exige que, hermanos, prestemos atención a su palabra, no sea cosa que nos deslicemos, que tengamos un final doloroso, indeseable para nuestras vidas. Ahora, lo que nosotros vivimos aquí, hermanos, en este pasaje, lo que oímos, el mensaje del Evangelio. El Evangelio es algo que nosotros tenemos que predicarlo, es mandato del Señor. Toda persona, todo creyente debe predicar el Evangelio a otra persona, pero todo creyente también debe vivir el Evangelio. El mensaje del Evangelio, el contenido del Evangelio. No solo, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar la pureza doctrinal de la Escritura, porque la Biblia nos advierte que iban a venir tiempos peligrosos, ¿recuerdan? Pablo le dijo a Timoteo que vendrían los días de tiempos peligrosos y que algunos escucharían doctrinas de demonios y espíritus engañadores. ¿Qué es lo que nos va a librar de ese mal? De escuchar doctrinas de demonios y seguirlas, de escuchar espíritus engañadores y seguirlo. Lo que nos va a librar de eso es oír correctamente la palabra del Señor. Porque ella nos marca el camino y fácil vamos a identificar cuando algo no tiene como fuente la palabra. Y ahora, hermano, los púlpitos y muchos creyentes están siguiendo esas doctrinas que son de demonio porque no han oído la palabra, no quieren obedecer la palabra y se han deslizado. Muchos creyentes, tropiezos, caídas, daños tremendos en su vida por no prestar atención a la verdadera palabra del Señor. Ahora dice, no sea cosa que nos deslicemos, resbalar. Hace 2 domingos aquí en la prédica, no fue un domingo, fue 2 jueves atrás. Mencioné del Salmo 73, versículo 2, era un salmo de Asaf, y él dice que por poco resbalaron mis pies. Él hablaba de ese peligro, lo que decía Asaf en el Salmo 73, en el versículo 2. Él hablaba, dice, por poco se deslizaron mis pies. Dice, al ver la prosperidad de los impíos. Él estaba mirando el progreso económico de los impíos y dice, casi me perdí, casi me fui detrás de sus pasos, casi me rebalé por muy poquito. El salmista dice, estuve por perder la estabilidad, por perder la firmeza, casi que me doy un porrazo y me fui detrás de lo que vivían los impíos. Y se acuerdan que en ese salmo, él después decía dice, pero cuando entré en el santuario de Jehová, dice, me sentí como una bestia, dice él, ¿no? Dice, tan mal estaba yo, porque estos tenían plata, dice, y yo sentía envidia por ello, porque era gente que hacía todo mal, pero le iba bien en lo económico. Y yo quería esa prosperidad económica, dice, pero, dice, hasta el día que entendí, el camino de ellos no era el mío, el fin de ellos es el infierno, yo estoy camino al cielo, estoy en otra cosa. Pero el salmista planteaba eso y dice, por poco resbalaron mis pies. Y nosotros sufrimos toda clase de tentaciones, hermanos, para dejar el camino del Señor, para dejar la casa del Señor, para abandonar la palabra de Dios. Muchas veces nuestra vida está sometido a ese sacudón de deslizarnos y dejar las cosas del Señor. Pero debemos estar atentos y debemos escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios para no deslizarnos. Como les dije, hermano, el tema que quiero hablar hoy es un alma corrompida. Es una oportunidad perdida. Ese es el título de nuestro mensaje.
alma corrompida, oportunidad perdida. Entonces Dios aquí nos indica en hebreo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir. Y ahora vamos a estudiar un poco la vida de ese hombre que se llamaba Giezi. Giezi era el asistente, la Biblia a veces usa la palabra criado, pero era el asistente del profeta Eliseo. Es decir, que era el que le ayudaba en su ministerio, quizás le llevaba la botellita de agua. No era buen cocinero Giezi, porque ahí hay unas evidencias. No era buen cocinero, pero cocinaba. Era el que quizás le lavaba las túnicas al profeta. No sé, era el que le ayudaba en todo. Le acompañaba en los viajes, en las predicaciones. Era Giezi un hombre que vio muchos milagros que hizo el profeta Eliseo. Y esos milagros incluyó hasta resurrección de muertos. Y Giezi vio todo eso. Y era un hombre que tuvo muchas oportunidades de escuchar los mejores mensajes, las más grandes prédicas de su tiempo, y vio los más grandes milagros de su tiempo. Pero un momento, Giezi se volvió el dueño de un alma corrompida. Y eso le trajo una oportunidad perdida. ¿Perdida de qué? De servir al Señor. Amén. Y si nuestra alma se corrompe, hermano, si nuestra alma le abre las puertas al pecado, perdemos la oportunidad de servir al Señor. Así que veamos en qué andaba este hombre Giezi y qué es lo que vamos a aprender para nuestra vida hoy. Primer viaje al segundo libro de los Reyes. Ahí vamos a estar todo el mensaje. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 8. Ahí lo vamos a encontrar a Giezi, el criado, como le dije, o el asistente del profeta Eliseo. Como todos los nombres, a Giezi tenía un significado que significaba Valle de la Visión. Eso quiere decir el nombre de Giezi, Valle de la Visión. Pero ya vamos a darnos cuenta que no andaba muy bien de la vista este hombre. Entonces, hermano, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8, ahí vamos a descubrir con quién se codiaba este hombre Giezi. Entonces, segunda libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 3. Mire cómo dice la palabra. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 8, versículo 3. Dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y ahora les comento para que nos pongamos en contexto. Esta mujer tenía un esposo muy viejito y Dios hizo un milagro en ella, siendo ella una mujer estéril. Dios hizo un milagro y siendo muy mayor tuvo un hijo. Ese hijo creció un poquito. Y un día estaba trabajando en el campo con su padre, y el hijo de esta mujer dijo, ay, mi cabeza, y se puso mal y murió el chico. Y la mujer lo va a buscar al profeta Eliseo. Y entonces, allí después ya vamos a estudiar eso también, lo que pasó con ese chico. Y ahora, después de esto, Eliseo le dice a esta mujer que tenía que irse de la tierra porque iban a venir 7 años de hambre. Y ahora esa mujer se fue a la tierra de los filisteos. Allí no había hambre, ahí estaba todo bien. Y un día Giezi, el siervo del profeta, estaba hablando con el rey. Y se ve que el rey estaba muy entusiasmado. Y en la conversación le dice, quiero, Giezi, que me cuentes todas las maravillas que Dios hizo a través de Eliseo. Todos los milagros. Estoy tentado el otro sábado a predicarles de todos los milagros que hizo Eliseo, porque era una vida impactante. Es de los más grandes predicadores de la Biblia, aunque muy pocas veces se escucha acerca de él. Eliseo era el discípulo del profeta Elías. Y entonces el rey dice, Giezi, contame de esas maravillas que ha hecho Eliseo.
Y entonces justo cuando le empieza a contar de la mujer y de su hijo que había muerto y cómo el profeta lo resucitó, justo aparece la mujer ahí, en el medio de la conversación. Y le dice Giesi, ella es la mujer que te hablaba. Y entonces como vino hambre y la mujer se fue por 7 años, ahora vino delante del rey para pedirle que le devuelva las tierras que le pertenecía a ella en el pasado. Y entonces el rey después hace un favor y le devuelven las tierras, su casita, todo eso. Esa mujer fue la que mandó a construir la casa para Eliseo, el aposento alto, para el predicador, para que cada vez que pasara, dice, ahí tienes tu camita, y tenía su mesita, su silla, la Biblia habla así, era una habitación para el predicador. Bien, dicho estas cosas, ahí estaba Giesi, hablando con el rey y contándole entre los milagros de Eliseo, justo como había resucitado al hijo de esta mujer. Ahora que ya sabemos con quién se codiaba Giesi, vamos a ver eso, qué pasó con su hijo. Ya les conté cómo murió en el campo, pero una página antes, hermano, el segundo libro de los Reyes, ahí estamos, en el capítulo 4, versículo 29, ya el niño estaba en el campo, trabajó, le dolió su cabeza, se puso mal, finalmente murió. La mujer vino a verlo, al profeta Eliseo, y entonces ella le dice ahí en el verso 29, Eliseo dice a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí, en esta porción que hemos leído, es el ministerio hecho con liviandad. Este es el problema que yo veo en Giesi, y ese es el problema que yo veo en algunos hermanos y hermanas aquí en nuestra iglesia, de hacer las cosas de Dios con liviandad. Las cosas que son muy serias, que son muy importantes. Hay cosas que tienen que ver con la vida y la muerte, con el futuro eterno de gente, y nosotros no estamos tan preocupados en eso. La mujer vino a contarle desesperado al predicador que su hijo estaba muerto. ¿Qué fue lo que pasó? El predicador le dio el báculo, el bastón, así como Moisés tenía esa vara, el distintivo del ministerio del siervo. Eliseo le da el báculo y le dijo a Giesi, ve adelante y que vaya a resucitar el niño. Y la mujer le dice, yo también voy a ir, y Eliseo también. Pero imaginen la escena, el niño muerto solo en una habitación, y ahora va Giesi, y más atrás viene el predicador con la mamá del niño, y dice ahí el texto, se los leo de nuevo, versículo 31, entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se volvió para encontrar a Eliseo. Vamos a ubicarnos en esto, hermano. Ahí llega a la habitación, una cama, el niño muerto. Y Giesi pone el báculo sobre el niño y dice, este no se levanta. Y listo, y se fue. Y Eliseo venía con la mamá del niño y le dice, el niño no despierta. ¿Usted lo vio orar a Giesi ahí? ¿Lo vio llorar? ¿Lo sintió llorar? Nada, con liviandad. Fue, puso el báculo, este no despierta. Voy y le cuento a Eliseo. A veces nosotros estamos así, hermano. En un caso dramático, no oramos, no nos preocupamos, no nos emociona nada, no nos importa nada, no derramamos lágrimas.
le traigo algo más simple aquí en la iglesia. A veces nuestro sentimiento es, hermano, y si el hermano no viene, ¿y cuánto hace que no viene? Y 2 domingos y 3 domingos, bueno, ya vendrá un día. Esa es toda nuestra preocupación. ¿O en qué andará? No oramos, no llamamos, no visitamos, no nos preocupamos, no sabemos si comen, si no comen, cómo están. Es lo que hizo Giezi en una situación dramática, actuó con liviandad, puso el báculo, el niño no despertó, ay, voy y se lo cuento a Eliseo. Y viene Eliseo y le dice Giezi, el niño no despierta. Pero si ya sabíamos que estaba muerto, si la mamá dijo que estaba muerto el niño. O sea que, ¿qué noticia estaba dando Giezi? Nada nuevo. Pero ahora mire cómo actúa el varón de Dios. Y esa debe ser, hermano, nuestra forma de actuar. Observe aquí, versículo 32. Y venido Eliseo, ya lo sacamos a Giezi de la escena, dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Tratemos de estar en esta escena, hermano. Vio Eliseo la cama, el niño muerto, cerró la puerta, la mamá afuera, Giezi afuera, él solo con el niño. Dice, algo tengo que hacer, necesito el favor de Dios, necesito el poder de Dios. Y se puso a orar ahí. No trajo al vecindario, no estaba para ofrecer un show, él estaba preocupado en ese niño que estaba muerto. Y se puso a orar, dice la Biblia, versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y ahora lo trasladamos nosotros a un hecho más simple. Un hermano nuestro, apartado del Señor, frío, con el corazón y su alma como que está en el freezer, congelado, necesita calor, necesita ánimo espiritual, aliento espiritual, necesita tener contacto con nosotros. Ahí está el predicador, se echó sobre el cuerpo del niño, y allí no sabemos cuánto tiempo, pero hasta que él empezó a notar que ese cuerpo empezó a entrar en calor. El estado estaba cambiando, no era un muerto frío, ahora estaba empezando a entrar en calor. Y había algo más que él había pedido en su oración a Dios. Note verso 35. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte. Y después subió y se tendió sobre nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ahí estaba, hermano. Ya lo hizo una vez, el cuerpo entró en calor y comenzó a caminar en la casa. Quizás cantando, quizás diciendo, Dios, muestra tu poder ahora. Dios, tengo toda la confianza en ti, toda la esperanza en ti. Este niño tiene que resucitar. Dice, se paseaba por la casa, estaba ahí buscando la solución, estaba esperando el milagro. Y entonces viene de nuevo y se pone sobre el niño. Y de pronto lo escucha el niño que abre, que estornuda 7 veces. ¡Wow! Y abrió sus ojos enormes. Los ojos más hermosos que el predicador vio en su vida. Eso es lo que Jesús habla, que cuando un pecador se arrepiente pasa de muerte a vida. Ahí estaba ese niño, sus ojos abiertos, estornudó, inconfundible, hermano, había resucitado. Pero ahí había un predicador, hermano, que se ocupó, que estuvo junto al niño, que estuvo sobre el niño, que iba preocupado de un lado a otro, encontrando la solución, y la solución apareció. Y entonces nosotros nos preguntamos, en nuestra manera de vivir la vida cristiana, ¿lo que nosotros hacemos se parece más a Giezi o se parece más a lo de Eliseo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. El hermano tal no vino, ¿qué le habrá pasado? Ya está, se cerró el capítulo. No, pero vamos a orar, vamos a llamar, vamos a visitar, vamos a hacer algo. Hay otra cosa, hermano. El predicador inquieto se mueve, se pasea de un lugar a otro, quería encontrar una solución. Ya se le había pedido a Dios en oración, ya le había puesto todo en las manos del Señor. Estaba esperando el obrar del Señor. Y ahora ese niño, hermano, abrió los ojos y volvió a la vida.
Así que mis hermanos, mi preocupación, mi aflicción por los que no están bien, no puede ser como la harina, 4-0, 0-0-0. No, tengo que preocuparme mucho. No es cero preocupación, no es cero importante. Los hermanos son importantes, los incrédulos son importantes, las almas son importantes, por ellos murió el Señor. No puedo ser yo indiferente, no preocuparme. Aquí vemos el primer paso, hermanos, de un siervo con un alma corrompida frente a una oportunidad perdida. Porque en la historia pudiese haber quedado Giesi como el que resucitó a ese niño. Tenía el báculo, hermano, pero no lo logró. Lo segundo que veo a él en la vida de Giesi, que fue un hombre que permitió que su espíritu se contaminara. Y a veces nosotros, hermanos, no vamos a ser usados por Dios si nuestro espíritu está contaminado. Necesitamos nosotros pureza, hermano. Ahora, aquí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Recuerden que les dije que Giesi significaba valle de la visión. Ahora note, revela un problema, una contradicción con el nombre de él. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Ahí estaba, hermano, el ejército del rey de Siria. Había acercado la casa del predicador, del profeta Eliseo. Y esto es lo que pasa, lo que cuenta verso 13. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Lo querían prender al varón de Dios, a Eliseo, lo querían tomar prisionero. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Y entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Giesi. Y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pasó, hermano? Querían poner preso al predicador, lo querían tomar prisionero. El rey de Siria envió su ejército a caballo, rodearon la ciudad, incluso la casa del predicador. Sale Giesi, y de pronto se encuentra con todo un ejército rodeándole. Y él va y le dice al varón de Dios, ¿qué haremos? No tuvo ni una reacción espiritual de caer de rodillas, orar a Dios, nada. Dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué haremos? Y ahí está el varón de Dios, el hombre de fe. Dice, no te preocupes, Giesi, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces mire cómo sigue la historia, versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Eso tendría que haber hecho Giesi. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora, mire, hermano, cómo el predicador está en otra sintonía. Porque el predicador no tenía ninguna preocupación por ese ejército que le rodeaba y que venían por él. Él agarró y dijo, ahí está el peligro, ahí está la amenaza. Yo respondo con oración. Y ahora no le dice el predicador a Dios, aleja, Señor, este ejército, protégeme de estos malvados. No, oró por el siervo, dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. No tenía cero preocupación por los invasores, estaba preocupado por su asistente, porque tenía su espíritu contaminado, no estaba bien espiritualmente, no estaba fuerte, y ahora el predicador no le preocuparon los soldados que venían a buscarlo, les preocupaba a su siervo, Señor, abre sus ojos para que vea. Y mire cómo termina la historia aquí. Verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios le había mandado su ejército.
Pero ese ejército era posible verlo con los ojos de la fe. Y así pasa en nuestra vida. Muchas cosas nosotros no vemos porque no tenemos ojos de fe. Miramos las cosas, hermanos, de una manera mundana. En cosas pequeñas de nuestra congregación, que pueden ir desde una comida hasta el tema del alquiler, nos preocupamos de dónde vendrá la plata, pero no nos preocupamos de lo importante que son las almas. No nos preocupamos de lo importante que es la predicación de la palabra de Dios. Que 3, 4 monedas no van a impedir que se siga predicando la palabra de Dios. No se enfoque de dónde va a aparecer la plata. Tenemos que enfocarnos en las almas, en predicar el evangelio, en hacer lo que Dios nos manda. Porque si no, alguien va a tener que orar por los otros, como Eliseo, ábrele los ojos para que los hermanos vean. Y ahí estaba todo el ejército de Dios, con carros de fuego, todo aquello era tremendo. Pero si no tengo ojos de fe, no puedo ver. Hasta la punta de la nariz nada más, y no puedo ver más. No se llamaba Giesi, Valle de la Visión, pero ni siquiera podía ver el ejército de Dios que le estaba protegiendo, el ejército de los malvados. Hermanos, tenía su alma contaminada. Y si mi alma está contaminada, no tengo fe. Mi alma está dominada por pensamientos carnales, sentimientos carnales, está afectada por eso. Y nada emprendo para Dios, porque mis fuerzas son limitadas. Por más joven que sea, mi fuerza es limitada. ¿O acaso no hemos leído ya en la Biblia que los jóvenes corren, se cansan y se fatigan? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Por más joven que sea un atleta, en un momento se cansa. Pero el que tiene una fe, hermano, una conexión con el Señor, una comunión con el Señor, ese tiene fuerza constante. No hay imposible, nada lo detiene, porque la fe todo lo mueve. Y eso incluye montañas también, ¿sí o no? Porque el Señor Jesús decía, si dijeran a ese monte que se mueva, ¿es que nos va a preocupar el alquiler? ¿Que nos quedamos cortos? Estamos mirando mal, hermano, porque el alma está contaminada de carnalidad, de mundanalidad. Nuestra alma necesita recuperar la salud, la fe fuerte en el Señor, firme en el Señor. Necesitamos eso. ¿Ve que nuestros problemas son parecidos a los de este siervo? Y este era el servidor de Eliseo, acostumbrado a ver milagros, tremendo, hermano. Habían pozos con aguas envenenadas ahí, contaminadas, y Eliseo vino y ahí tiró un poco de sal, y aquellas aguas, todas esas fuentes, hermano, todo estaba bien, todo era potable. Vino uno, hermano, que se dio de chef, gran chef, y trajo del monte ahí unas calabazas, eran todas venenosas, y hicieron un guiso, cortaron ahí, hasta que alguien gritó, hay veneno en esta olla. Eran calabazas venenosas y metieron todo, y alguien se dio cuenta. Y vino el predicador y puso harina ahí, todos comieron, nadie se enfermó en nada, ni erutaron siquiera. Todo estaba fenómeno. Este niño murió, vino el predicador, ¡pum!, resucitó. Y otras cosas más que no quiero anticiparle porque estoy animado para predicarles sobre ese predicador, de las cosas que ha hecho, de los grandes milagros que ha hecho. Y ahora aquí estaba, sin ninguna preocupación, porque sabía sobre la protección de Dios. Y nosotros estamos llenos de miedo, llenos de temores. No nos animamos a hacer cosas para Dios, porque estamos llenos de temores. Tenemos el alma contaminada, como este hombre, y vemos hasta la puntita de la nariz, no más allá. Hasta ahí alcanza nuestra fe. Y ahora, hermano, lo que yo veo en este hombre es que este hombre, Giesi, que estamos hablando, le pasó lo mismo que le pasó a Judas el Iscariote. Judas el Iscariote anduvo 3 años y medio junto al Señor y con los otros apóstoles. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y el verso 27, cuando estaban allí en esa mesa, en esa cena, dice Juan 13, 27, dice después del bocado de pan que el Señor le dio mojado, dice que Satanás entró en él. Estaba en el lugar ideal, tenía a Dios a su lado, tenía un grupo de grandes predicadores a su lado. Sin embargo, el diablo entró en él porque esa alma estaba contaminada. No era un hombre de la fe, él era el hijo de perdición. Y el Señor lo mira y le dice, vamos Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y fue y negoció.
Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, verso 14 al 16, dice que se presentó a los principales sacerdotes y le dijo, dice, ¿cuánto me queréis dar? Y yo lo entregaré. Wow, así le habló Judas a los sacerdotes. ¿Cuánto me queréis dar? Y le asignaron 30 piezas de plata. Hecho, dijo él. Y arregló el precio de la traición. Este hombre tenía su alma contaminada, porque este hombre traicionó a la fe y traicionó al predicador. Y también intentó burlarse de Dios. Pero ustedes y yo sabemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vemos ahora cómo este hombre tenía su alma contaminada y también estaba afectada porque salió Dios del centro de su vida y entró don dinero. Mire cómo fue esto. Aquí, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice la palabra de Dios. Desde el versículo 1 comienza hablando de Naamán. ¿Se acuerdan que era el general sirio? Dice que era un hombre muy valeroso, tenía muchas virtudes, era un héroe nacional, pero leproso, dice la Biblia, pero leproso. Debajo de su vestimenta elegante de general había una lepra que le estaba comiendo el cuerpo. Una muchacha le habló y le dijo que había un varón de Dios y por qué no iba él allá. Y ahí sale Naamán con todo su ejército para encontrarse con Eliseo. El predicador era bautista fundamental, ese no era pentecostal. Porque cuando venía Naamán con toda esa gente, si fuera pente diría, acá me hago el negocio. Y entonces el predicador lo vio con todo su traje de general y con todos sus tesoros y sus cosas. Al predicador no le interesa la plata. El predicador está por las almas, por la palabra de Dios. Y entonces el general Naamán le dice, tengo este problema, tengo lepra. Dice el predicador a su siervo, ve y dile que se zambulla 7 veces las aguas del Jordán. Ni siquiera fue el predicador a verlo. Solamente lo mandó a su siervo, ve y dile que haga esto y ya está. Alguien le hubiese dicho, Eliseo, es tu oportunidad, mira que hay plata en el medio, te podés salvar. No le interesó. ¿Tienes ese problema? Esta es la solución. ¡Pum! Se metió adentro. ¿Qué hizo Naamán? Se enojó. Ese es el general de la nación. Un héroe en el campo de batalla. Y este hombre ni me atiende, ni me dio una audiencia, nada. Me mandó un siervo a decirme y que me meta en el río Jordán. Pero si nosotros en Siria tenemos mejores aguas y mejores ríos, así hablaba el general. No le gustó nada. Y súper enojado con el predicador se volvió de camino y alguien, una cabeza pensante de su grupo, le dijo, ¿y qué te cuesta? Si el predicador te dijo eso, y hacelo, si no perdés nada con eso. Y alguien lo convenció al general y fue y se zambulló en el agua como le dijo el predicador. Y su piel salió, hermano, nuevecita como la de un niño. El predicador tenía razón. El predicador no precisaba esa plata. Y ahí se va Naamán, contento, sanito, con todo ese ejército, esos acompañantes, testigos del milagro que Dios había hecho en la vida de ese hombre. Pero Giezi tenía el alma contaminada. Giezi era bastante parecido a Judas el Iscariote. Escuchó los mejores sermones de Eliseo, vio los más grandes milagros de Eliseo. Así como el Iscariote escuchó los mejores sermones de Jesús y vio los más grandes milagros de Jesús. Pero donde hay un alma corrompida, hay una oportunidad perdida. No pueden servir esa gente a Dios. No estaba apto. Y ahora Giezi miró de reojo a Eliseo y dice, ¿cómo este no agarró ni un peso, ni un diezmo, nada, no pidió nada? Y Giezi se va detrás de Naamán, el general. Y dice, yo no voy a perder la oportunidad. Mire la cantidad de cosas que ha traído, hermano. Y se va Giezi. Observe cómo dice la Escritura, capítulo 5, verso 20. Les estaba contando la historia, no la habíamos leído todavía. Mire, capítulo 5, verso 20. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, recuerda esa expresión, entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Hasta ahí nomás. Ahora mire, vamos de nuevo. Sale corriendo Giezi detrás de Naamán, del general sirio. Quiero que note, hermano, que en el versículo 20 dice ahí que Giezi era el criado de Eliseo, el varón de Dios, y dijo entre sí. Yo le dije, recuerde esa expresión, entre sí, porque ese nos trae el recuerdo de Lucas, el capítulo 12, del verso 14 en adelante, cuando aquel hombre que le había ido bien en las cosechas, y él le dijo, alma mía, gózate, regocíjate, come, bebe, porque muchos bienes tienen, ¿se acuerdan? Hablaba con su alma, no hablaba con Dios, no le dijo, Dios, gracias por la cosecha, voy a tener que hacer graneros. No, dice, él hablaba con su alma, igual que este Giezi, hablaba entre sí, para adentro. Y hermanos, la pregunta que nos debemos hacer todos, ¿qué cosas hablamos nosotros? Porque nosotros hablamos con nosotros mismos. Nosotros hablamos con nosotros mismos y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo este plan, quiero esto, quiero aquello. Hablamos con nosotros mismos, hablamos entre sí. Y entonces dice él que se dijo entre sí, mi señor estorbó a este sirio, no tomando nada de sus manos de lo que ha traído. Vive Jehová, dice, correré yo tras él. Y ahora ponga atención a esa frase, lo que dice Giezi. Dice, correré yo tras él. ¿Qué estaba interesado de tocarle la piel y confirmar la sanidad? ¿Para qué iba detrás de él? Plata. Le interesaban las cosas materiales. ¿Y cómo voy detrás del materialismo? Corriendo. ¿Cómo andan los creyentes hoy? Corriendo detrás de la moneda. Yo, hermano, hablo con muchos hermanos de los que nos vienen acá y todo es la misma cosa, trabajo. Por eso hace poquito les compartí esa broma del coreano que decía, trabajar, porque todos me hablan como el coreano ese, todo trabajo. Y yo les pregunto a esos hermanos y les pregunto a ustedes que están acá, ¿de verdad a ustedes les gusta trabajar o les gusta la plata que le da el trabajo? ¿Qué les gusta, trabajar o la plata que le da el trabajo? Un viejo periodista decía, lo dejamos ahí para pensarlo. Y entonces, detrás del dinero, vamos corriendo, detrás del dinero, 12 horas, 14 horas, 16 horas, las que sean. Si hay que estar un par de días sin dormir y yo tengo que trabajar, voy detrás de él, voy detrás del dinero. Y se fue corriendo Giezi. Ahora quiero que note otra cosa aquí. Dice ahí en la palabra, hermanos, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea que él ya estaba planeando. Pero ¿qué dijimos? Era un hombre con el alma contaminada, un predicador que había perdido la fe, ni siquiera vio el ejército de Dios que les estaba protegiendo. Su alma estaba afectada espiritualmente, ya ahora estaba enfocado en lo material. Correré detrás de lo material, tomaré de lo material. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! El diablo es astuto y puede lograr que todos nosotros caigamos en esa trampa de dedicarnos a lo material y correr y esforzarnos por lo material, enloquecernos por lo material. Y decíamos, y tomaré de acá, y de este proveedor, y tomaré de aquel, y tomaré de aquel. Y ahí estamos nosotros. Y el diablo nos metió en su juego. Y nosotros no nos dimos cuenta. Porque este Giezi no se dio cuenta que su alma estaba mal. Su vida espiritual estaba mal. Su visión estaba mal. Estaba enfocado en lo mundano, estaba enfocado en lo material. Mire cómo sigue, ya lo hemos leído, pero ahora estamos aquí desmenuzando la enseñanza. Verso 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Va todo bien. Mire, hermano, si un general va a ver un siervo, un empleado, y se va a bajar del caballo para atender a un empleado. Pero el hombre estaba feliz, había sido sanado, el milagro.
La aflicción de su vida, que tuvo años de esa lepra, había sido sanado. No le importó, dice, es el siervo el que me mandó a zambullirme 7 veces. Y aunque soy general y tengo títulos y todo, y tengo condecoraciones en el campo militar, yo me bajo y lo voy a atender. A un siervo. Y encima le dice, ¿va todo bien? Y el otro, sí, está todo bien. ¿No es lo que nos preguntamos los hermanos a veces? ¿Y cómo está? Bien. ¿De verdad? Sí, estoy bien. ¿Leíste la Biblia? No. No te vi el fin de semana en las reuniones. Ah, sí, no pude venir, es cierto, no estuve. El jueves no entraste a la reunión. Ah, no. ¿Pero está todo bien? Sí, está bien. No, hermano. Ya saben de dónde aprendemos, ¿no? Acá viene la escuela. De un alma que está contaminada, que no está bien con Dios. Pero mire cómo sigue esto aquí. Versículo 22. Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, y he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y ahora, hermano, no solamente que no está bien, sino que eres dominado por una palabra que la Biblia le llama codicia. Ese deberíamos acá en la iglesia poner ahí, así como pusimos esto, algo en contra de la codicia. Quizás, por ejemplo, Eclesiastés 5, verso 10, escuche lo que dice, Eclesiastés 5, 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y termina el texto, también esto es vanidad, es decir, que también esto me deja vacío. La palabra vanidad en Eclesiastés habla de vacío. Busco dinero, consigo dinero, termino vacío. Ese era lo que iba a hacer Giesi. Era el resultado final, la catástrofe final para su vida espiritual. Iba a terminar vacío. Y ahora, hermano, la codicia no tiene límites. Decían uno allá, yo por 100 pesos puedo matar hasta mi madre, decía uno. Wow. Capaz que usted escuchó gente que habla así. Por la plata cualquier cosa. Más antiguamente decían, por la plata baila el mono. La plata. Y hay muchos creyentes que están ahí en la plata, la plata, la plata, la plata. La Biblia se llama codicia. ¿Quieres dinero? Buscarás más dinero, pero nunca te saciarás. Nunca te saciarás. Porque el Hijo de Dios está en otra carrera, el Hijo de Dios está enfocado en otras cosas. Cuando dejas el camino del Señor, entonces te enfocas en el dinero, pero nunca te saciará. La Biblia está advirtiendo, te meterás en una trampa que te traerá problemas. Pablo le dijo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual amando a algunos se extraviaron de la fe. No puede ir junto, hermano, un hombre de fe con el amor por el dinero, es una cosa a la otra. No puedes servir a 2 señores, amarás a uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Dice, amando el dinero, se extraviaron de la fe. Gente espiritualmente vacía, pero con los bolsillos llenos de billetes. De todos los colores. Y ahí estaba Giesi, en ese camino. Y mire cómo sigue esta historia. Entonces, para la codicia, hay que disfrazarla, porque la codicia es notoria. Entonces, para que no se note mi codicia, hay que mentir. Y fabrico una mentira. No, el domingo no vine porque justo me llegaron unos parientes del campo. La otra semana no vine porque tengo que mentir, hacer algo, ¿no? Y entonces él agarró y fabricó una historia. Y dice, no, es que vinieron 2 hijos de los profetas, aparecieron de sorpresa y ahí lo que necesitamos... No le dijo necesitamos 1 kilo de pan, 100 gramos de mortadela. No, dice unos vestidos, unos lingotes de plata ahí. Y se van a poner contentos los muchachos. Hermano, mire, fabuló una mentira, fabricó una mentira. Es más, se atrevió a hablar como un pentecostal porque le dijo, mi Señor, dice. Es los pentecostales esos que dicen, Dios me dijo para ustedes, Dios tiene un mensaje que me dio para ustedes, Dios me reveló, Dios... Hermano, la Biblia dice, no debes tomar el nombre de Dios en vano. Amén. Y este hombre estaba diciendo, mi Señor me mandó, voy a dar 2. Y ese predicador hace muchos años, la mayoría de ustedes no había nacido cuando ese hombre predicó. Y dijo, le dio como $50,000 ahí, en un pase de mano. Y yo me acordé de eso hoy. Entonces entré a investigar cuánto está la plata.
Hoy al mediodía, hermano, un kilo de plata, $1,158. En el Antiguo Testamento, un lingote de plata era 34 kilos. Un lingote eran 34 kilos. Por eso que Naamán le mandó a los empleados que vayan con él. ¿Cómo iba a hacer para llevar todo eso? Le dio 2. En el Nuevo Testamento, el lingote griego era de 20 a 21 kilos, pero en el Antiguo Testamento era de 34 kilos. Así que, de verdad, ese predicador, claro que fue hace mucho tiempo, quedó corto, pero le dio más de $60,000 ahí, en un pase de mano. Y ahí estaba Giesi feliz. Y ahora aquí viene lo más grave que nos enfrenta a nosotros en esta noche. Observe esto. Ya estamos cerca del final, hermano. La tortura durará un poquito más. Observe ahora. No, es que este también me torturó a mí cuando preparaba todo este mensaje, porque acá hay muchas cosas, hermano, que necesitamos aprender. Mire cómo dice la palabra, verso 24, Segunda de Reyes, capítulo 5. Les leo el 23 también. Dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de sus 2 criados para que lo llevasen delante de él. Y ahora ponga atención, verso 24. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de la mano de ellos, y los guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Imagínelo a Giesi, los soldados de Naamán con los lingotes de plata ahí, cargando. Seguro que Giesi llevó los vestidos. Y ahora llegaron a la casa y Giesi le dice, hasta aquí nomás muchachos, hasta aquí nomás, quédense aquí. Pásenme en eso y vuélvanse. Y uno dice, ¿y por qué así tan rápidamente los despidió? Porque él iba a entrar a su lugar secreto. Un lugar secreto es un lugar oscuro, de tinieblas. Un lugar secreto, ustedes y yo podemos tener un lugar secreto. Ustedes y yo podemos tener secretos en la vida, que nadie aquí sabe ni nadie aquí sospecha, pero podemos tener nuestros secretos. Un lugar oscuro puede ser un lugar maloliente, nauseabundo. Un lugar secreto es un lugar que con presencia de pecado. Pero usted no puede entrar a mi lugar secreto. Es lo que Giesi le dijo, vayan tranquilos, dejen todo aquí, yo me encargo de esto. Porque voy a entrar en mi lugar secreto, donde quiero que nadie sepa lo que hay ahí, lo que funciona ahí adentro. Y hermanos, allí estaba él, guardando todas las cosas, y se ve que trabajó rapidito, y dice en el versículo 25, y él entró y se puso delante de su Señor. Ya está, escondió todo. La mentira, el pecado, su codicia, todo bien guardadito en el lugar secreto, y ahora va y se presenta delante de Eliseo. Una sonrisita. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi Señor? Se presentó delante de él. Pero mire lo que le dice el predicador en el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él siguió actuando. Así como lo conmovió con su carita, porque lo que este hombre Giesi le hizo a Naamán, el general, fue un asalto. El arma que usó fue su mentira, sus palabras. Lo asaltó con palabras nomás, con mentiras. Y ahora se ve que se entusiasmó, dice, parece que actué bien porque el general no se dio cuenta, ninguno sospechó, y voy a seguir actuando. Y ahora le sale Eliseo y le dice, ¿de dónde vienes? Y imagínese la carita de actor, le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Observa, hermano, dice verso 26, dice él entonces, verso 25, disculpe, dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y ahora habla Eliseo de nuevo y le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora la actuación, se le bajó el telón.
No hubo aplausos para la actuación, porque el varón le dijo, lo mismo que Pedro le habló a Ananías y a su esposa Zafira, ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Y ahora dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y le dice Eliseo, ¿no estaba yo allí cuando el hombre descendió del carro? Había, hermanos, el don de la interpretación. Los hombres de Dios tenían esa capacidad para discernir. Y Eliseo sabía cómo venía la cosa. No podía comprar la actuación de Giezi, que había sido buena actuación frente a Naamán, pero Eliseo no iba a ser engañado, hermano. Ahora dice, tú estás aquí, yo soy el predicador, tú eres mi asistente, nosotros tenemos que predicar, tenemos que ganar alma, tenemos que servir al Señor. Este no es tiempo de plata, este no es tiempo de ovejas, no es tiempo de viñas. En otras palabras, el predicador le estaba diciendo, ubicate, Giezi. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué estamos en la obra de Dios? No es para hacer plata, no es para tener olivares, no es para tener viñas, no es para tener ovejas, no es para tener una cantidad de siervos y siervos. Estamos en el ministerio por otras cosas, estamos por las almas, por la predicación. Pero ya que quieres eso, y has deshonrado a Dios, y has alabado al diablo, porque dice Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira. Con esas mentiras, esas eran alabanzas para el diablo. Entonces, ya que te gusta el pecado, y la lepra es el símbolo del pecado, siempre en la Biblia la lepra es la representación del pecado. Dice ahora que el pecado se te quede en tu vida, y la lepra se te quedará a ti. Un final tremendo. Y ahora que dimos toda la vuelta, ¿y cuál es nuestro lugar en esta historia? Que ya sabemos el camino cómo termina. ¿Le gusta el mundo? ¿Le gusta la carne? ¿Le gustan los placeres? ¿Le gusta el materialismo, el dinero? ¿No es serio para las cosas de Dios? No sé qué clase de lepra se nos puede pegar en el camino. Estoy hablando de un problema serio, porque cuando alguien pisotea el nombre de Dios, inevitablemente va a terminar mal. Y esta es la enseñanza que nos da este hombre Giezi, de lo que no tenemos que recorrer ese camino. Hubo un hombre, ese ya es el final, hermano, que se llamó Balaam, hijo de Beor. Este hombre, muchos siglos después, este hombre es mencionado en la carta de Judas, es mencionado en las cartas de Pedro. Y este hombre, dice la Biblia, que muchos, amaron el premio de la maldad siguiendo el camino de Balaam. Porque Balaam recibió plata del rey, del rey Balac se llamaba, para darle una receta, una fórmula de hacer pecar al pueblo de Dios. Le dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, dijo Balaam, pero si haces estas cosas, Dios mismo le va a dar. Le pasó la receta y agarró plata. Y ese hombre, hermano, es la locura, lo que él hizo Balaam. Y dice Pedro, muchos siglos después de que pasara por esta tierra Balaam, dice Pedro que muchos amaron, dice, el camino de Balaam, dejando el camino recto, como lo hizo Giezi. Y esas escuelas van pasando en los tiempos, y nosotros vamos a ser invitados a ser alumnos de esa escuela, de negociar la palabra de Dios a cambio de algún dinero, de alguna fama, de alguna posición, de algún puesto de trabajo. El diablo es muy astuto. A través de la historia esa fórmula le dio resultado. Y el diablo busca corromper nuevas almas. Porque donde hay un alma corrompida, hay una oportunidad perdida de servir a Dios. Este era nuestro tema en esta noche. Y ahora el diablo va a venir por nuestra alma. ¿Y ahora qué será nuestra respuesta? Le diremos, no, yo voy a quedar en la fe, voy a seguir comprometido con el Señor, o voy a hacer alguna clase de negocio. El diablo ya ha sembrado en la historia moderna que todas las almas tienen un precio. Es más, va a venir personas, va a decir, pon un precio para traicionar al Señor, para dejar la iglesia. Vente a trabajar los domingos conmigo, ¿cuánto quieres ganar? 2 veces, 3 veces más, 4 veces más.
El diablo habla de muchas maneras para enfriar nuestra alma, para apagar nuestra fe, para alejarnos del Señor, para eliminar la posibilidad de servicio. Porque recuerda, hermano, donde hay un alma corrompida, va a haber una oportunidad perdida. Y hoy es nuestra oportunidad de servir a Dios. Pero el diablo va a querer corromper nuestra alma. Él va a venir con sus tentaciones, con sus invitaciones. Él tratará de sacarnos del camino. Él tratará de ponernos en la escuela de la desobediencia. Sabemos que Él es muy astuto. La serpiente antigua todavía está activa. Y nosotros debemos estar alerta. Porque si nuestra alma se vuelve corrompida, estaremos frente a una oportunidad perdida de servir al Dios de la Biblia. No hay mayor privilegio, hermano, en el mundo que servir a Dios. Un día vino la reina de Inglaterra y le habló al príncipe de los predicadores, al predicador bautista llamado Carlos Spurgeon. La reina de Inglaterra en persona le ofreció una embajada y Spurgeon claramente le dijo, él no podía renunciar al privilegio de servir al gran Dios para servir en la tierra en una embajada. Y aunque fuera la reina la que le propuso, el varón de Dios estuvo firme y se inclinó para servir a Dios. Y esa es la invitación en esta noche, hermano. Aunque lluevan tentaciones del diablo, que nuestra decisión sea conservar nuestra alma en pureza, en santidad y servir a Dios, porque donde hay un alma corrompida, va a haber una oportunidad perdida. Que no seamos nosotros, hermano, los que perdamos la oportunidad que nos está dando Dios de trabajar en su obra. Vamos a orar a Él. Padre Celestial, queremos darte gracias porque hoy hemos recorrido una buena parte de tu palabra para aprender y para recibir advertencias y exhortaciones a los peligros en que nuestra alma está sometida por el enemigo, con sus tentaciones, con sus invitaciones, para que accedamos a la infidelidad, al servicio. Que la vida de Giesi pueda servirnos, Padre, para pararnos más firmes en la fe y sabiendo que en este tiempo tú nos hablas a través de tu Hijo y que necesitamos con diligencia atender lo que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Ayúdanos, Dios, con poder de lo alto, a mantenernos firmes en tu camino, en la fe, porque queremos bendición del cielo, no del mundo. No queremos favores mundanos, queremos bendiciones celestiales para nuestra familia, para nuestra vida, para la congregación aquí reunida. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra siga siendo esa lámpara de luz en nuestro camino. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra, que el Señor bendiga sus vidas y vamos ahora a prepararnos para la parte final de nuestra reunión.